En esta mañana yo quiero hablarles sobre un tema que está en San Juan, que es muy pertinente y tal vez usted diría, bueno, es culto misionero, va a hablarnos de misiones, vamos a hablar de todo, pero vamos a hablar del plan de Dios para nosotros como cristianos y poder entender qué significa ser cristianos y más que eso, qué significa, cuál es el propósito en la vida de cada persona. El propósito en la vida de cada persona no es el tiempo que vamos a vivir acá, no es lo que podemos realizar, no es lo que podemos alcanzar, es dónde vamos a pasar la eternidad. El hecho de que tengamos religión, el hecho de que tengamos una vasta experiencia en la iglesia, el hecho de que seamos líderes, el hecho de que seamos pastores, el hecho de que participemos en la enseñanza, el hecho de que seamos directores de música o toquemos un instrumento o seamos parte del comité de misiones o del comité ministerial o de servicio, qué sé yo, eso no nos garantiza que vamos a ir al reino de los cielos. San Juan capítulo 3 nos habla de la historia de un hombre muy interesante que ustedes conocen. Se llamaba, ¿cómo recuerdan? Juan 3, se llamaba Nicodemo. Y lo que me llama la atención de la historia de este hombre es cómo Jesús trató con él y saber quién era Nicodemo. Nicodemo era un hombre con una vida moral posiblemente correcta, era parte del Sanedrín. Nicodemo era un hombre importante, era un maestro en el pueblo de Israel, posiblemente con un doctorado en teología en su tiempo. O sea que conocía perfectamente toda la liturgia, conocía las cosas bases de la Biblia. Posiblemente usted conoce las cosas básicas de la Biblia. Tal vez sea un líder importante en la religión, tal vez conozca perfectamente cómo debe desarrollarse la religión. Han visto que hay cosas que han cambiado en nuestro tiempo. Ahora el hermano cantaba un canto que cantábamos antes y lo reformó todo. Yo no sé si él o quién, pero bueno, sí, pero sí, ha cambiado. Entonces en aquel tiempo lo cantábamos y viene y lo fría. No. Son bromas, hermano. O sea, ¿por qué digo eso? En este fin de año estaba hablando con mi mamá, fui a visitarla. Mi mamá es una pentecostal de Hueso Colorado, ¿verdad? Y me dice, hijo, tengo que decirte algo. Vieras que mi pastor hace unos años habló de lo que iba a pasar en estos tiempos, que la Biblia sería cambiada. Y realmente ya pasó. La Biblia ha sido cambiada. Le digo, ¿cómo, mamá? Explíqueme cómo está eso. Dice, sí, ¿no ha visto todas esas versiones? Eso no es la Biblia verdadera. La Biblia verdadera que teníamos, y mi pastor lo dijo hace años, y ahora ya pasó ante nuestros ojos. Estamos viviendo tiempos de cambio. Más imagínense si oye el hermano, sería peor, ¿verdad? No son bromas, el canto está muy bonito. Pero estoy hablando de lo que era. Entonces, hay ciertas cosas, la gente de más edad como que siente cierta añoranza de su tiempo, porque en aquel tiempo sí teníamos la verdad. Y en aquel tiempo realmente se adoraba, y en aquel tiempo realmente era la verdadera iglesia del Señor. Ahora como que con todo esto, no. ¿Qué es eso? Son apreciaciones y puntos de vista, depende de lo que vamos creyendo. Y a veces lo que nuestros pastores o nuestros líderes enseñan es más importante que lo que dice la palabra del Señor. Pues aquí tenemos un caso interesante, este hombre Nicodemo, que era un hombre importante con una vida posiblemente moral, con todo un currículum en el conocimiento de la Biblia, era religioso, conocía todas las estrategias de lo que debía hacerse en la liturgia en el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero un día en su tiempo, hace casi 2000 años, no solamente había venido Juan el Bautista y está predicando a la orilla del Jordán y está llamando a la gente al arrepentimiento y al bautismo. Y multitudes vienen, y sabe una cosa, en ese tiempo como que la gente tenía piel más dura, o sea, aguantaban un poco más, ahora aguantamos menos, o sea, nos dicen algo, nos resentimos y nos vamos. Oye, Juan era groserito, ¿saben? Era peor que yo, ¿verdad?
les decía generación de víboras. O sea, todavía yo no he llegado a predicar eso acá, ¿verdad? No, todavía no, porque yo creo que ustedes no son una generación de víboras, son hermanos, espero que no sean. Pero bueno, y les dice, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y con todo y eso venían, posiblemente Nicodemo ya hasta había ido, pero un día aparece un desconocido por allí que era Jesús. No era el hombre importante, pero de un momento a otro empieza a tomar protagonismo y empiezan a haber señales y milagros. Y dice Nicodemo, mira, como que sí, ¿va? Yo no sé si Juan lo había convencido, lo tenía como profeta, pero como que sí. Y viene a Jesús de noche y le dice, oiga, lo he estado observando a usted y realmente yo tengo una inquietud en el corazón. Y yo creo que Dios está con usted y lo que me evidencia que Dios está con usted es su vida y lo que hace. Lo que fluye en usted, eso me dice que Dios realmente está con usted. Entonces usted sí debe saber, usted sí es un maestro de Dios. Jesús sabía lo que lo que quería decirle con toda esta cosa, dónde quería aterrizar. ¿Cuál era la preocupación de Nicodemo? Sí, sin miedo, dígalo, China, no tenga miedo, alce la voz, aquí estamos entre hermanos. ¿Cuál era la preocupación, cree usted? No. ¿Qué piensan ustedes? Eso, ¿cómo sé? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? Porque no tengo ninguna seguridad de que soy salvo. No quiero decir, hablaba con alguien parecido a Nicodemo, y cuando le pregunté, ¿qué seguridad tienes que si mueres vas para estar con Dios? Dijo, ninguna. Con años de ministerio en el país y fuera del país, y ninguna seguridad de si tenía vida eterna. ¿Cuánta gente en la iglesia vienen acá cada domingo? Son buenos hermanos, son buenas hermanas, tienen una vida moral, tienen su trabajo, son buenos padres, son buenos hijos, son buenas madres, son buenos hermanos, tal vez buenos maestros o buenos estudiantes, pero no tienen esa plena certeza y seguridad de que pueden ir al cielo para estar con Dios. El plan y el propósito de Dios es que nadie se pierda. Y por eso cuando hablamos de misiones, ¿por qué hablamos de misiones? Porque Dios dio la gran comisión, porque hay una preocupación en el corazón de Dios, que el mundo no se pierda, que sean salvos, que escuchen la palabra. Dios se ha revelado a muchos de ellos de algunas maneras. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De alguna manera Dios se ha revelado y luego vamos a estarlo viendo. Y quiero que veamos algunas analogías redentoras de cómo Dios ha estado trabajando con el mundo, algunos que viven en la edad de piedra. Dios en su amor y su misericordia ha llegado a ellos a su manera. Pero necesitan, como Cornelio, Dios se había revelado a Cornelio. Un ángel de Dios había venido para anunciarle a Cornelio. Pero ¿qué le dice el ángel a Cornelio? Necesitas llamar a Pedro para que te explique. La iglesia necesita llegar a ellos para explicarles esta revelación que Dios ha dado, tal vez muy poquita y que no han podido entender y que necesitan entender para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y por eso es que la palabra nos dice, el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio, sean testigos acá en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y eso es responsabilidad de todos. Pero tenemos que entender primero nosotros qué es lo que está pasando, cuál es la realidad, porque si nosotros mismos no entendemos, si nosotros mismos no tenemos esa plena certeza y seguridad, estamos como Nicodemo. Podemos tener todo eso. Nicodemo estaba enteramente calificado para la liturgia. Nicodemo estaba enteramente calificado para ser parte del Sanedrín. Nicodemo estaba enteramente calificado para ser parte de la élite de liderazgo de ese tiempo, que explicaban a Dios y que enseñaban a Dios. Pero él mismo no le conocía. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué seguridad tengo que yo realmente le conozco?
que le conozco de veras, no me enseñe sus títulos, sino que le conozco de veras. La primera cosa que vemos ahí es la necesidad del nuevo nacimiento. Después que él viene, dice el versículo 3, leo en esta versión que tengo yo, la Nueva Versión Internacional: de veras, te aseguro, le dijo Jesús, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después de todo lo que Nicodemo dijo y le explicó a Jesús, Jesús no se entretuvo con él en estos puntos de si él venía de Dios, si no venía de Dios, si los milagros, si esto, no se entretuvo en eso. Le dijo algo: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo le digo a usted, le aseguro a usted que está acá, a usted que tiene tal vez no sé cuántos años, o pocos días, o meses, que si usted no nace de nuevo, no estará en el reino de los cielos. No importa qué puesto haya tenido en Monte de Dios o en la Asociación de Iglesia Bíblica, esto no sirve para ir al cielo. Yo me imagino a Nicodemo, me imagino a este hombre, al escuchar esta respuesta de Jesús, al escuchar lo que Jesús le está diciendo: tienes que nacer de nuevo. ¿Sabía Nicodemo lo que era nacer de nuevo? En los tiempos en que estamos viviendo, todos entendemos qué es nacer. Hasta los niños algunas veces ya no nos creemos el cuento que los trae la cigüeña. Todos sabemos qué es nacer. Eso está claro. El problema es que nos lo presenten y nos lo digan como Jesús se lo está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Esto sí le choca. Oiga, párele ahí. ¿Cómo nacer de nuevo? Yo sé lo que es el nacimiento, pero un hombre como yo, viejo, yo no sé cuánta edad tendría Nicodemo. Nacer de nuevo, ¿estás diciendo volver al proceso, ese ciclo? Nicodemo no era un tonto, era un intelectual. Él entendía, él podía razonar lo que eso significaba. Hay muchas cosas que nosotros razonamos, pero el problema es que las cosas del Señor no se entienden por razonamiento. Hay que entenderlas espiritualmente, y solo el Espíritu de Dios nos las puede revelar. Las verdades espirituales no se captan con esta mente carnal o humana. Cuando estoy hablando de carnal, no estoy hablando de pecaminosidad, estoy hablando de humanidad. No se captan con esta mente nuestra, lógica y humana, e intelectual si quiere, no se pueden captar. Usted puede tener los grados académicos que quiera y usted jamás lo va a poder captar. A veces lo capta más fácilmente un niño o un indocto, porque el Espíritu de Dios se lo revela. Bienaventurado es Pedro, le dijo el Señor, que no te lo reveló carne ni sangre. Qué lindo. Pedro era el más mandado, ¿verdad? Y que más metía la pata. Pero esta vez no la metió. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaba conectado con él. Bienaventurado eres, Simón Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre. Bienaventurado Iglesia, Monte de Dios, que no le revele carne ni sangre, sino que el Espíritu de Dios esté conectado con nosotros, revelándonos cada día lo que debemos de hacer para poder agradar a Dios. Porque muchas veces nosotros llevamos al plano natural y pensamos que Dios está contento porque yo hago esto y tengo esto. Eso no sirve para nada. No estoy diciendo que no es importante, no sirve para nada para ir al cielo. Es importante aquí en la tierra, es importante para lo que desarrollamos, es importante para tener una buena liturgia ordenada y qué sé yo, pero no podemos mover ni siquiera una hoja ni cambiar la vida de nadie. Me gustaría tener poder para cambiar la vida de mucha gente, pero eso no es un atributo que Dios nos ha dado, eso le pertenece enteramente a Él. Dice 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 10 hasta el versículo 14, hablando de estas cosas espirituales. Capítulo 2 de 1 Corintios. Dice la palabra del Señor. Quiero leer este versículo.
estos versículos. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta lo profundo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Hablando de la humanidad. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para entender lo que por gracia Él nos ha concedido. Versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos las verdades espirituales en términos espirituales. El que tiene el Espíritu, el que no tiene el Espíritu no acepta esto, porque para él es locura y no puede entenderlo, porque no hay discernimiento espiritualmente, no tiene discernimiento espiritualmente. Entonces se dan cuenta, no es asunto, por más que corramos, por más que nos esforcemos, por más que tratemos, por más inteligentes que seamos, no lo lograremos. No lo lograremos. ¿Por qué? Porque esto hay que entenderlo espiritualmente. Entonces, ¿cómo iba Nicodemo a entender lo que Jesús le está diciendo? Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Es necesario, para entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. Es necesario, para entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. Miren lo que dice el versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y otra vez, ahora sí, Jesús no le acaba de decir a Nicodemo, es que tú estás bien. Jesús le dice, oiga, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, te lo aseguro, no vas a entrar. Y yo creo que nosotros tenemos que tener una plena seguridad de si hemos nacido de nuevo o no. El reino de Dios, dice Romanos capítulo 14, versículo 17, no consiste en comida, no consiste en bebida, sino que el reino de Dios produce gozo y paz en el Espíritu. No son las cosas que hacemos, no son las cosas que pensamos. Muchas veces una de las preocupaciones que tenemos en el culto es que a veces podemos estar como directores dando directrices y diciendo, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquí, va a pasar allá. ¿Y sabe cuál es el asunto? Lo peor, el peor ridículo que hacemos es que no pasa nada. Pero nadie nos dice nada. Y el próximo domingo volvemos a agarrar la misma cantaleta y tampoco pasa nada. Y hemos pasado por años diciendo la cosa, pero cuando el Espíritu fluye ese día, realmente fluye. Y los que están ahí, había una reunión donde había una mujer ungida por el Espíritu ministrando, y aún los que no querían, los ancianos más viejos que querían estar ahí y que les daba tanta vergüenza agarrándose de las paredes y estuvieran aquí colgándose de ese poste, y ahí se los apiaba el Señor. Entonces no es asunto de que va a pasar por lo que yo diga. Si lo que yo digo viene del Señor, va a pasar y va a ocurrir. Y aunque no lo diga, va a ocurrir. Y será evidente. Porque el Espíritu Santo es quien lo revela, y el reino de los cielos no consiste en cosas, no consiste en hacer prácticas, no consiste en metodologías, no consiste en cursos, no consiste en métodos de realizar el culto, no consiste en nada de eso. El Espíritu Santo fluye, Dios es todopoderoso, y cuando Él lo hace, realmente lo hace. Y sobre todo en misiones necesitamos no tanto el conocimiento, porque es más, cuando el misionero va al campo necesitamos que se vacíe de todas las cosas que tiene metidas en la cabeza acá y que vaya, ojalá,
con una mente limpia, esperando escuchar al Señor, porque allá va a encontrar todo lo contrario. Allá no hay ni culto, ni hay iglesia, ni hay nada. Estará solo frente a Satanás y todas las doctrinas diabólicas y el territorio donde el diablo está. Y no es sencillamente, usted puede hablar de Cristo ahora a cualquier persona y lo más que le pueden decir es loco, aún pararse en el bus, y yo creo que ni el chofer le diría nada, tal vez la gente empezaría a reírse, pero no importa. Pero algunos escucharán, pero estos no lo van a hacer fácilmente. Tienes que nacer de nuevo, le dice, porque si el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, porque todos los que nacimos de la carne, todos los que nacimos, como dice San Juan, capítulo 1, versículo 13, estos no son nacidos de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que son nacidos de Dios. ¿Cuándo son nacidos de Dios? Cuando nacemos de nuevo. Somos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se llega a ser un hijo de Dios? Por el nuevo nacimiento. ¿Cómo van a nacer en las naciones? ¿Y cómo van a convertirse en hijos de Dios? Tal vez no van a adorar como nosotros. Tal vez no van a realizar la Santa Cena como nosotros. Tal vez no van a tener la liturgia como nosotros hacemos. Tal vez no van a pasar a cantar 3 coritos. Tal vez no van a tener los instrumentos que nosotros tenemos. En nuestra aldea eran tambores. Y se cantaba el ritmo del tambor. Y en otra aldea más adentro, Haití, cuando se celebraba la Santa Cena, era un poco de leche. Hasta que arrugó la cara una hermana ahí. ¿Por qué? Por la leche. Vino. Bueno, vino. En el tiempo de Jesús se tomaba vino. ¿Y por qué le pone tantas cosas sagradas al vino? ¿Quién dice que tiene que ser vino? Era la cultura de ese tiempo. Era el vino. Tomaban toda la gente vino. Es más, le dijo Pablo a Timoteo, para tus frecuentes enfermedades toma un poco de café. ¿Por qué me vuelve a llegar así? Eso es lo que diríamos, o les decimos vino. No, nosotros tomamos café, ¿no? Algunos. Bueno, era el vino. ¿Qué poder milagroso tenía el vino? No. Antes en el mundo, para algunos que estuvieron en el mundo, cuando les daba gripe, recuerda lo que decían la gente mayor que iban a la cantina, tenés que tomar, hasta que se ríe el hermano. Tenés que meterte un ron, ¿verdad? O 2. Y se te quita toda esa cochinada, decía. Entonces, los hermanos en Haití, ¿qué tomaban? Leche de cabra con un pedazo de yuca. El pan. Cada vez que tomares este pan y bebieres esta copa, no decía de vino, esta copa de leche. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué terrible, ¿no? Y recuerdo, había una misionera que llegó al mundo musulmán y los musulmanes le dicen, tengo que enseñarle a usted a orar. Venga, póngase de rodilla, inclínese 5 veces acá y dele, orando como musulmán. Y hay un misionero que oraba, se metía a la mezquita a orar y hacía toda la reverencia y no recitaba la letanía musulmana, sino que había hecho una letanía cristiana para adorar al Señor dentro. Ellos cantaban lo suyo, él cantaba lo suyo. Entonces, pero luego hablaremos un poco sobre eso, porque la Biblia nos habla de las analogías redentoras. ¿Y qué es una analogía redentora? Es algo que Dios ha revelado a ellos, que ellos creen que es sagrado, porque estas culturas creen que hay un ser superior que creó todas las cosas. Y ese ser superior puede ser el río, puede ser un volcán, puede ser una piedra, o puede ser cualquier otra cosa. El sol o la luna pueden ser Dios. Y es más, y lo adoran con tanta devoción, porque cuando se falla en estas culturas de no adorar a este que consideran el que creó todas las cosas, el Dios supremo, se paga con la vida. Por lo menos aquí nos los matamos a ustedes por no hacer las cosas bien. Pero en estas culturas se paga con la vida. Y por eso son fieles. Y por eso lo siguen al pie de la letra. Y están convencidos de que ese es el Dios. Y en la analogía redentora, y vamos a ver una que en la Biblia, es que el misionero, el apóstol de Dios, porque eso es lo que significa misionero, apóstol. Así que hermano, imagínense, si estamos enviando a alguien, estamos enviando a un apóstol, nunca barrido ni el piso. Como que no, tiene que ser un apóstol de verdad, ¿no?
pero no apóstol de nombre, sino el que va con el mensaje del Señor, el que va en nombre del Señor, el que lleve ese mensaje. Y este llega y empieza a compartir la palabra y nadie quiere escucharlo. Es un mensaje extraño. Y más cuando llegamos con la liturgia nuestra, y más cuando llegamos con nuestra cosa y empezamos a hablarle del Espíritu Santo como nosotros lo entendemos y lo que eso significa, menos que va a querer escucharlo. Pero cuando hablamos de sus chamanes y de sus cosas, eso sí quiero oírlo porque hay poder. Pero ¿cómo hace entonces el cristiano? Nicodemo está en un dilema y Jesús le dice: oiga, Nicodemo, usted, maestro de Israel, no entiende estas cosas. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. El que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora le habla de otra cosa. Y a veces nosotros pensamos que porque hemos sido bautizados y todo esto, entonces vamos a ir al cielo. Permítame decirle que el bautismo tampoco te lleva al cielo. Y que acá no está hablando de bautismo, que aquí está hablando de otra cosa. Porque aquí está hablando de vida. Y el bautismo, según el capítulo 6 de Romanos, significa muerte. Muerte. Pero aquí está hablando de vida. Y luego le dice el Señor a Nicodemo, y quiero ir rápido, el tiempo se nos va, y le presenta una analogía redentora. El versículo 14. Después de darle toda la explicación, y le dice: Nicodemo, mira, si puedes entender el viento, vas a entender esto. Así que los cristianos somos como el viento, no entendemos lo que ha ocurrido. Si puedes entender el viento, puedes entender lo que te estoy diciendo. Si no, puedo pasar todo el rato diciendo: si del Espíritu Santo no te lo revela, no vas a entender nada. Pero voy a decirte algo que tú conoces, para que puedas entender lo que significa nacer de nuevo y tener fe en el Hijo de Dios, quien es el único que puede dar vida eterna. Versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Lo llevó al capítulo 21 de Números, Israel en el desierto. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El asunto es que como no nos morimos acá, pensamos que pecar es un vacilón. Pero es muerte y es condenación eterna. Y si no está muriendo ahora como Ananías y Zafira, en el tiempo va a morir al final en el infierno. Y no solamente que va a morir físicamente, será en el infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué le dice? Lo lleva allá y le dice: mira, el pueblo está caminando por el desierto, pero a causa de su pecado, a causa de su rebeldía, a causa de su desobediente, Dios, no dice el diablo, nosotros le echamos todas las culpas al diablo. El diablo es cierto que está ahí, pero recuerde que el diablo es el siervo del Señor. Sí, le suena como raro, siervo del Señor. Claro, es siervo del Señor el diablo. Si no sabía, anótelo, el diablo es siervo del Señor. Yo no soy siervo del Señor, soy hijo de Dios. Ok. Entonces, Dios levantó serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y sabe qué pasaba? El pueblo moría. Literalmente morían. Y Dios no le dijo a Moisés: mira, Moisés, quiero que te fabriques el ungüento milagroso y apenas los muerde la serpiente le pongas ahí el ungüento y ellos van a sanarse. No, no le dijo eso. Tampoco le dijo: mira, indícale al pueblo que tengan foco. No había foco en ese tiempo, que anden con cuidado, no vaya a ser que que se fijen dónde pisan para que no los muerda la serpiente. Cuando nosotros estábamos en África, habían tantas serpientes, tantas, ustedes no pueden imaginarse, habían tantas serpientes que nosotros matábamos toda la noche, 3 o 4. O sea, todas las noches 3 o 4 serpientes. Mi esposa era especialista en matar serpientes. Y las oía una. La ventaja que había, que es una serpiente que se flota en el cuerpo y hace un ruidito, hacen shhh, no es un cascabel, ellas. Y entonces cuando usted oye ese ruido se queda queditito. Busque la luz para ver dónde está, porque puede hacer que si mueve el pie ya lo tiene tan cerca y la serpiente está nada más esperando que te mueva para darte. Entonces mejor quédese quieto para ver dónde está. Por lo menos 3 o 4 matábamos cada noche. Y no le dijo el Señor a Moisés: mire, dígale que tengan cuidado, que anden con cuidado porque para que no sigan siendo mordidos. No les explicó nada de esto. Por lo menos los africanos creen que cuando los muerde una serpiente,
Hay algo que se llama la piedra negra. Seguramente ustedes nunca han oído hablar de eso. Si entran ahí a internet lo van a ver. Pues no es la cava. La piedra negra es algo que sirve para la mordedura de serpiente. Eso lo inventaron los sacerdotes católicos. Algo de hueso carbonizado. Y lo pegan en la herida y se pega ahí. Y supuestamente eso absorbe el veneno. O si no, yo no sé cuánto recuerdan las motitos esas pequeñas. Ahora hay bicicletas. Pero esa era más grandecita. La mobilet que llamábamos, una motito más grande. Entonces, ellos le sacan la candela o el cable de la candela y se lo pegan en el cuerpo. Y otro pedalea y te lo están pegando en el cuerpo porque parece que la electricidad neutraliza el veneno. Parece. Pero les digo una cosa, la mayoría se morían. Entonces, con todo esto, siempre se morían. El Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Levanta una serpiente en el desierto, en una asta. Y todo aquel que es mordido por la serpiente, venga y mírela. Y vivirá. ¿Quién está contando eso? Jesús. Es una analogía redentora. Jesús está diciendo, esa serpiente era tipo de mí. Esto es la fe. Nunca lo vas a entender. Solo tienes que creer. Y cuando crees en mí, eres salvo. ¿De qué le sirviera al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Pero cuando venimos a Cristo, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Porque Él nos ha dado vida eterna. Esto es lo que el mundo necesita entender. Y Nicodemo entendió. No vamos a leer este pasaje, usted lo puede leer en su casa luego. En el capítulo 7, al final, creo que es 52 por ahí, Nicodemo realmente se convierte al Señor. Aunque siguió siendo parte del Sanedrín, defendió a Jesús y estuvo en su tumba para enterrarlo con José de Arimatea. Una analogía redentora lo llevó a lo que él conocía, a lo que él ya tenía como práctica, a lo que él sí entendía claramente. A veces nosotros estamos explicando el evangelio a la gente de tal manera que no entiende nada. Y entre más enredados y entre más intelectuales seamos, más le enredamos a la gente y menos entiende. Y a veces lo hacemos religioso, llega y se mete a la iglesia y se hace parte de la congregación y pasa toda su vida y ni siquiera sabe si se salve, cuando se muere se va para el infierno. Tanto que lo tuvimos ahí. Le enseñamos un montón de cosas, le enseñamos a profetizar, a cantar, a danzar y a hacer, todo eso le enseñamos, pero no le enseñamos lo necesario. ¿Sabe una cosa? Cuando vamos a las misiones, necesitamos entender cómo Dios se revela, y con esto sí quiero terminar, hablando sobre las genealogías redentoras. Este hombre, Don Richardson, en los años 60, allá en el Irian Jaya, en Indonesia, cuando Dios le lleva, ahí están los nativos matándose unos a otros, peleando entre las tribus, quitándose la vida. Y los misioneros están tratando de presentarles el evangelio y están orando, Señor, son graduados del seminario, han pasado toda la escuela de misiones, han llevado todos los cursos misionológicos habidos y por haber, pero cuando están en el campo, ¿cómo llegar al corazón de esta gente? Y en esta analogía redentora, mientras están matándose y matándose y matándose y matándose, un día ocurre algo, y es que, y de feria, lo más famoso para ellos era Judas, porque Judas era el traidor y eso era algo especial para ellos. Y hacen algo, lo que se llama un nuevo nacimiento. Y es que pasan un niño, las dos tribus enemigas se ponen frente a frente con sus armas, y entre ellos pasan al niño de uno de los jefes que lo dona a la otra tribu, y lo pasan entre el canal de gente que está allí, y todos lo van tocando y van llorando y lo van tocando, y al final se lo entregan a la familia enemiga. Y mientras este niño viva, no habrá guerra. Y Don Richardson dijo, ahí está. Como Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así como ustedes entregaron este hijo de paz, Cristo es el hijo de paz. Y el primero en convertirse
fue el Padre que entregó a su Hijo, porque pudo entender el amor del Padre entregando a Jesucristo por usted y por mí. Y cientos de iglesias empezaron a levantarse y Dios trajo una revelación a ellos que ya conocían. No fue que le hicieron, la habían practicado por años. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De una u otra manera, Dios se había revelado a ellos. Pero una de las cosas que me llama más la atención, que en el año 1400 a 1448, entre los incas vivió un cacique inca que se llamaba Pachacutec. Y Pachacutec era el inca jefe más poderoso antes de que los españoles vinieran. Y él empezó a observar, como dice David en este salmo, el sol que se levanta como poderoso gigante que sale de su tálamo. Y Pachacutec empezó a observar, empezó a analizar durante su vida el sol, porque ellos adoraban a Inti. Inti es el sol, el creador de todas las cosas. Los incas eran adoradores del sol. Y Pachacutec empezó a mirar durante toda su vida, a analizar al dios Inti. Y entonces, mirándolo y mirándolo, se levanta en la mañana y se oculta en la tarde, y otra vez en la mañana, y dijo: esto no se me parece a Dios, se me parece más a un trabajador que se levanta en cada mañana para ir a su labor. Y si es un trabajador, no puede ser Dios. No puede ser Dios. Congregó a todos sus sacerdotes del sol y les dijo: oiga, parece que Inti no es Dios, Inti es un trabajador. Y si es un trabajador, no es Dios. Pero cuando su padre vivía, todavía su padre le dijo a él: en los tiempos antiguos el que creó todas las cosas se llamaba Viracocha. Él nunca oyó hablar de Viracocha más lo que su padre le dijo. Pero después de analizar a Inti, que parecía un trabajador no Dios, entonces dijo: posiblemente Viracocha es Dios, el creador de todas las cosas. Y abolió la adoración al sol. Luego llegaron los españoles y estaba en este proceso de reforma cuando los españoles llegaron con la religión católica y le desbarataron todo. Y no se logró. Dios estaba revelándose a estos indios. ¿Qué dice la Biblia? A veces pensamos que los que viven en la edad de piedra, Dios no trae revelación a ellos. Igual que Cornelio necesitaba que les pusiera la palabra, Pedro necesitaba que los misioneros les pongan la palabra. Ahora, imaginación o no, ¿era Dios Viracocha o no? Yo no sé. Pero ¿qué pasaría si ellos creían en eso y pensaban que Viracocha era Dios y usted fuera a traducir la Biblia para ellos? ¿Cómo traduciría a Dios? ¿Cómo lo traduciría? Viracocha. Para nosotros eso es herejía. Y a nosotros nos enseñaron eso. ¿Y cómo sabe que usted tiene el verdadero nombre de Dios? Si nadie sobre la tierra en este momento sabe cómo se llama Dios. Y esto hubiera traído un movimiento de pueblo glorioso. Las analogías redentoras. Usawa era un lugar de refugio entre los Dane en el Yara. Era el dios Yale Kumba. Y Osawa era una piedra que estaba allí. Y estas tribus que vivían siempre en guerra, este era un lugar como un lugar de refugio. Y venían persiguiendo a dos jóvenes, habían matado a uno y el otro escapó. Eran terriblemente mortales y caníbales en ese tiempo. Pero cuando logró llegar al lugar donde estaba Osawa, esta piedra, el muchacho se paró detrás de la piedra, se quitó el pecho, se destapó, se rió de ellos, se burló de ellos. Y ellos estaban ahí y no lo mataron, bajaron sus armas y se fueron, porque era un lugar sagrado. Fue después que los misioneros entendieron esto y dijeron: Osawa es el Cristo que les predicamos, es el Cristo que trae paz, es el Cristo que trae refugio, es el Cristo que trae vida. ¿Recuerdan a Pablo allá en Atenas? Llegó donde estaba el panteón de los dioses
Y habían tantos dioses. Y para que no se le escapara a uno, porque eran politeístas, habían puesto una inscripción en la piedra que decía el Dios no conocido. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo Pablo, a ese es el que yo predico. Ese es el Dios del cielo y la tierra. Hermanos, si no entendemos esto, si seguimos nosotros con esa cosa puesta religiosa, no vamos a poder ni siquiera agradar a Dios, ni siquiera vamos a poder hacer la obra, porque al fin y al cabo, el Dios de los cielos, dígame cuál es su nombre. Dígame cuál es su nombre. No hay una persona sobre la faz de la tierra en este momento que lo sepa. Conocemos Jehová, conocemos el Señor, conocemos a Adonai, conocemos todo esto. Son nombres que se dieron por el real nombre de Dios, de el gran yo soy, no sabemos. Entonces podría llamarse Osawa, podría llamarse Viracocha, podría llamarse Alá, podría llamarse Cebú, o podría llamarse qué sé yo, aunque Cebú era un demonio entre los cabécares, eso fue otra historia que no tengo tiempo para contárselas. Y estos habían matado al misionero Stanley, a Philip Master, habían matado a muchos misioneros, y fue este descubrimiento, estas analogías redentoras que permitió a los misioneros avanzar y llevar el evangelio. Pero cuando nosotros no entendemos eso y no preparamos a nuestra gente y como iglesia no estamos listos, vamos a ir a perder el tiempo y no vamos a hacer nada. Tal vez lo vamos a exponer. Y el misionero tiene que tener la capacidad de analizar, de meditar, una mente abierta para descubrir a Dios. Allí, cuando los Soniqué me hablaron a mí de Fancasene. ¿Y quién es Fancasene? El Espíritu Santo. ¿Y qué es Fancasene? Viento fresco. ¿Y qué? Bueno, analiza Espíritu Santo en español. ¿Sabes qué significa? Viento, soplo. Pero para nosotros ya está metido y ya lo tenemos y es parte nuestra. Para otra gente sería diferente. Pero para estas culturas tienen estas genealogías profundamente arraigadas y son sagradas. Y hay algo de verdad en eso que Dios les ha revelado, aunque estén en la edad de piedra. Y es esto lo que ha traído miles y miles y miles de conversiones. Y lo que más ha obstaculizado la obra de la iglesia misionera son nuestras tradiciones, son nuestras creencias que tenemos la última verdad y somos la última Coca-Cola en el desierto. Necesitamos tener una mente abierta para que el Espíritu Santo pueda hablarnos. Entre los Dalmad hay algo que se llama Hai Hai. Y eso lo que significa es la era dorada. Y los ancestros que ya murieron dijeron a sus hijos, espérenlo, porque un día vendrá una era dorada. Un día vendrá una era de paz donde no habrá enfermedad, donde no habrá muerte, donde los hombres no se odiarán, pero hasta que llegue Hai Hai. Y hasta que los misioneros lograron entender que era Hai Hai, dijeron, Hai Hai ha llegado. La hora ha llegado. Y eso se llama Jesucristo. Y este es el que trae gozo, el que trae paz. Pero oigan, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha revelado a esta gente. El problema es que somos nosotros tan orgullosos y tan cerrados y tan duros que a veces ni nosotros entendemos acá lo que está ocurriendo. Porque la religión nos ha vuelto ciegos. Nos ha cegado. Pero tenemos una responsabilidad. El 12 de este mes, y les pido que oren por eso, teníamos una reunión de los pastores de la Asociación de Iglesia Bíblica a la que pertenecemos. Esta iglesia había convocado gratuitamente todos los pastores, solo pastores, para tener una conferencia misionera entre pastores. Somos la única denominación que no tiene un comité de misiones como organización, más que iglesias que participamos. ¿Y sabe cuánto nos llegaron? 2. Pero no nos desanimamos. Y oren, la tenemos programada para el 16 de marzo. Y el presidente de la denominación, finalmente hemos logrado involucrarlo. Yo creo que es Dios moviéndose en esto. Y él está mandando un correo donde está diciendo, es vinculante para todos los pastores que están acá, bajo so pena de ser disciplinados. Así que creo que van a venir, creo que vamos a tener muchos pastores acá
que Dios se glorifique, que el Espíritu Santo hable y que AIBC empiece a participar como organización en la Gran Comisión. Pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir adelante. Ustedes como iglesia están involucrándose, pero estamos orando porque hermanos vengan a ayudarnos en el comité de misiones. ¿Y sabe qué? Nadie ha venido, porque a veces pensamos que ser parte de las misiones es ir. No, por cada misionero que enviamos por lo menos necesitamos 10 acá apoyando, sirviendo, sosteniendo la cuerda. A usted nadie le dice que vaya a ningún lado, venga y sea parte de esto, involucrémonos, sirvamos al Señor. La Gran Comisión Dios nos la ha encomendado, y aunque todo Costa Rica se convirtiera, todavía tenemos una responsabilidad para los que nunca han oído. Amén. Dios es Dios. Y tal vez estamos como Nicodemos. Tal vez estamos ahí solamente pensando, dándole vuelta a la cabeza. ¿Qué es eso de nacer de nuevo un hombre viejo? No se complique con eso. Si usted puede entender el viento, puede entender esto. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como iglesia de Dios, monte de Dios, seamos parte de la obra de Dios. El día se acerca. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte. Amén. Amén. Pongámonos de pie, oremos y digámosle al Señor. Dígale usted al Señor: Señor, yo quiero realmente experimentarte. Yo no sé si estoy como Nicodemo, no sé si algún momento he dudado, pero si usted está como Nicodemo y usted mismo no está seguro, yo le invito, hoy tienes que nacer de nuevo. No le invito a ir al campo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Dile: Jesús, ven a mi corazón. Yo no sé si lo entiendo o no lo entiendo. Al fin y al cabo no es tan importante, solamente sé que quiero que estés en mí, en mi corazón. Y si usted no está seguro de tener a Cristo, ahora hágalo. Hoy hágalo. Temprano en el culto de la mañana oraba con un hombre religioso y líder de muchos años. Él no sabía qué era recibir a Jesús. Habiendo servido, siendo líder en muchos países, muchas veces la religión nos confunde, nos da tranquilidad, nos da una falsa paz, una falsa seguridad. Esto es personal. Jesús le dijo a Nicodemo: te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No importa si has sido bautizado o no has sido bautizado. No importa si has estado en la iglesia o no has estado en la iglesia. ¿Qué seguridad tienes de que Cristo ha nacido en tu corazón? Que lo has invitado para que sea el Señor de tu vida. Y si lo has hecho, tienes vida eterna. Pero si no lo has hecho, solo tienes religión. Y más si vas a ir al campo, necesitas estar seguro, entender esto, que es por fe. Aquellos judíos en el desierto solamente miraron la serpiente y fueron sanados. La serpiente de bronce posiblemente significaba el juicio de Dios en la cruz que Cristo llevó por tus pecados y mis pecados. Y hoy tenemos vida eterna, no por obras para que nadie se jacte, pues por gracia o por regalo de Dios hemos sido salvos. Y si recibimos de gracia, demos de gracia. El mundo que nunca ha escuchado necesita escuchar. Pedro necesitó explicarle el camino a Cornelio y a todos los que ahí estaban, y el Espíritu Santo le llenó con su gracia. Padre, bendice esta congregación. Si alguien no tiene a Cristo o no está seguro de tenerlo, ahí donde estás, puedes decirle, repite esta oración conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Ven a mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados, hazme tu hijo y dame esa vida eterna. Que tu Espíritu Santo venga a habitarme y me transforme cada día y me enseñe, a fin de que yo pueda vivir para tu gloria. Pero gracias, Señor, por darme vida eterna. Si has hecho esta simple oración de fe, dice la palabra que el Señor ha venido a tu vida y ahora eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Y ahora usted como iglesia, dígale: Señor, queremos seguir siendo parte.
Yo, Señor, me comprometo no solamente para ofrendar, pero, Señor, quiero ser parte de ese comité que sostiene, quiero ser parte de ese comité que forma, quiero ser parte de ese comité que se moviliza y va con cada uno de estos por los pueblos evangelizando, ganando las almas para Cristo, discipulando en mi barrio, en mi casa, en mi trabajo. Quiero ser parte, Señor, del reino de los cielos, porque para eso, Señor, estoy acá, porque si no fuera así, Señor, ya tú me hubieras llevado. Estamos esperando tu venida, Señor, pero mientras esperamos tu venida, no queremos que nadie se pierda porque tú no lo quieres. Así, Señor, como aquellos judíos en el desierto mordidos por las serpientes estaban muriendo, pero podían venir, oh Dios, y mirar la serpiente. Hoy pueden venir muchos heridos, quebrantados por los vicios, por la adicción, por el pecado, por toda una serie de cosas, Señor, pueden venir a ti. Pueden venir a ti, Señor, a través de la fe y reconocerte y ser salvo. Señor, que este movimiento misionero en esta iglesia, en AIBC, produzca un nacimiento de muchas iglesias en Costa Rica antes de salir. Produzca, Señor, un avivamiento, Señor, en nuestro barrio. Produzca un avivamiento, Señor, en las misiones donde estamos trabajando. Produzca un avivamiento, Señor, en el corazón de cada creyente. ¿Sabe una cosa, hermano y hermana? El mayor avivamiento que usted puede sentir es conducir un alma a Cristo. Usted no sabe qué gozo se siente ver una persona rendirse al Señor. Ese es el mayor avivamiento que puede haber. Cuando esta iglesia se rinda a ganar almas para Cristo, habrá un avivamiento, habrá una vida de victoria, habrá una vida de júbilo, habrá una vida maravillosa en Cristo, y nos gozaremos en el Señor porque hay fiesta en el cielo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.